Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Maravillosos. ¿Cuántos están bien? ¿Cuántos están bien? ¿Sí? ¿Sí están bien? ¿Ya saludó a la persona que está al lado suyo? ¿Ya lo bendijo? ¿Y quién le dijo cómo estaba? Hay ajustes que creo que tenemos que hacer en nuestra vida si queremos seguir en esta carrera de la palabra de Dios, en esta carrera de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay ajustes que son importantes que meditemos. Y es maravilloso porque Jesús, vimos en esta serie que hemos visto durante todos estos domingos, armando un rompecabezas de lo que el Espíritu Santo está hablando y quiere hablar a nosotros. Y hace una semana vimos, pues era domingo de resurrección, ¿verdad que sí? Todos los días son días de resurrección. Maravilloso Jesús, maravilloso Dios. Y ahorita estamos cantando esta alabanza que dice que es un día de milagros. Es un día de milagros. Y el mayor milagro que tenemos nosotros es que Jesús murió por nosotros en la cruz y que tenemos vida. Tenemos vida y esperanza. Y eso es lo maravilloso cuando llegas a Cristo y, y conoces a Jesús. ¿Conoces quién es el Padre? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu hermano mayor, Cristo? Y maravilloso porque nuestra vida comienza a tener sentido. Y hace una semana vimos, y yo les comentaba que dice su palabra en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En que conozcamos al Padre y conozcamos a Jesús. Maravilloso es esto, y esto se logra a través de una relación, una comunión íntima. Y la comunión con nuestro papá nos define, nuestra comunión con nuestro papá nos descubrimos nosotros mismos y nuestra vida cobra un sentido y una esperanza, pero todo es a partir de una comunión para que puedas conocer a papá. Una de las armas poderosísimas es venir a la iglesia porque la iglesia se convierte en tu escuela. Y la iglesia, al venir toda la iglesia y abrir tu corazón, ahorita nos explicaba Jessica, desde un corazón correcto, eh, creo que hay muchas semillas dentro de nosotros que compiten dentro de nosotros mismos. Y quiero comenzar en esta maravillosa mañana porque en Mateo 13, todos conocen, no lo voy a leer así mucho, pero Mateo 13 nos habla de la parábola del sembrador. Y vimos que la palabra la parábola de Mateo 13, la palabra de Dios es la semilla, y la tierra es nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es? La semilla. Y la tierra, ¿qué viene siendo? Nuestro corazón. El suelo es la condición del corazón. Entonces, vimos que hay cuatro tipos de tierra en Mateo. No, solamente voy a leer el verso 22. El verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Que no da fruto. Y nuestra tierra, nuestro corazón es como un jardín. Es como un jardín que dentro del jardín de tu casa, a lo mejor te puedes visualizar si tú tienes jardín o el de la placita, lo que sea. Tú puedes visualizar el jardín, que es tu jardín. Y en tu jardín hay plantitas bonitas, pero también hay hierba mala. Y cuando ¿tú echas agua a todo el jardín o solamente a una parte del jardín? Tú riegas todo el jardín. Y por ende, por consecuencia, al regar tú todo el jardín, no solamente van a crecer las hierbas buenas o las plantas buenas, sino también la hierba mala. Wow.
Debemos ser capaces de cuidar nuestro jardín, porque el jardín, di conmigo, el jardín es mi corazón. Y hemos meditado esta semana sobre esta palabra. Durante toda la semana, lo que vamos a ver en esta maravillosa domingo de resurrección. Ah, no, todos los días son días de resurrección. Hago un paréntesis. ¿En qué consiste la vida eterna, iglesia? En conocer a tu papá y conocer a Jesús. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al Padre y conocer a Jesús. Dios está hablando maravillosamente y los que no se han perdido esta serie de domingos, yo siempre he dicho esto, y los domingos son vitales en tu vida, porque cuando yo estoy predicando, es el Espíritu Santo el que te está hablando. Y las semillas que yo estoy soltando determinan muchas veces lo que vas a vivir en la semana o lo que estás viviendo día a día. Y al tú estar aquí de una manera intencional como lo estás ahorita, es un parteaguas para ti. Quizá no te das cuenta, pero yo al decir la palabra, porque estamos predicando el Evangelio, es como una manguera. Ahorita yo estoy regando todo el jardín y ahorita se está regando todo el jardín de tu corazón, todo el jardín de tu corazón. Entonces, la fe viene ¿por qué? ¿Qué es lo que le da fuerza a la palabra de Dios? El oír, di conmigo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe, ¿dónde está depositada la fe? En el corazón. Cuando tú recibiste a Jesús, hemos estado hablando del reino de Dios y del reino de las tinieblas. Y al tú nacer de nuevo, te posicionas automáticamente en el reino de Dios y eres trasladado de un lugar al otro. Eso dice su palabra. Por eso es súper importante que tú abras tu corazón y recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, porque cuando recibes a Jesús en tu corazón de una manera voluntaria y no forzosa. A lo mejor te pueden decir, ándale, acepta a Jesús. Pues sí, lo acepto para que no diga nada, pero no. Recibe a Jesús con tu corazón, con esa hambre de conocer a Jesús. Porque al conocer a Jesús te vas a encontrar a ti misma, te vas a encontrar a ti mismo. Cuando no nos encontramos es porque no conocemos al Padre y menos conocemos a Jesús. ¿Cuántos conocen a papá? El Señor quiere que cooperemos con la verdad y que entendamos cómo, cómo, cómo es Dios, cómo trabaja Dios. Al comprender cómo trabaja Dios es un arma poderosísima en tu vida, porque a veces no sabemos cómo trabaja Dios. Y en esto es lo que vamos a ver en esta maravillosa mañana. Entonces, hay una palabra que Dios te ha dado. Dios te ha dado palabra profética, Dios te ha dado una palabra cuando tú estás leyendo la palabra de Dios en tu casa, en tu vida diaria, cuando estás aquí en la iglesia. Dios te da una palabra específica, Dios te da un rema. Un rema es una palabra específica en un momento específico para una persona específica. Es una palabra de Dios. ¿A cuántos Dios les ha dado palabra? Yo creo que a todos nosotros Dios nos ha dado palabra y esa palabra Dios nos la ha dado a través de la comunión, a través de una relación más profunda con Dios. Y bueno, pero cuando Dios nos da esta palabra, entra a lo más profundo de nuestro corazón, pero recuerda, en nuestro jardín, además de plantas buenas, di conmigo, hay hierbas malas, porque todo está en el jardín. Ahora, ¿cómo está tu jardín? ¿Cómo está tu jardín? ¿Sabes? Todas las semillas de tu jardín están compitiendo por los mismos nutrientes de la tierra. Las semillas malas y las semillas buenas están compitiendo por los nutrientes al mismo tiempo. Wow. Todas las semillas, las del rencor, las de dolor, la de decepción, la de tristeza, todas esas semillas están compitiendo
con las mismas semillas de la palabra de Dios al mismo tiempo. ¿Cómo está tu jardín? Maravilloso el Señor. Vamos a Marcos. Si me acompañas a Marcos 9:17. ¿Están contentos? Maravilloso Jesús. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Recuerda, ¿cuántos quieren seguir en esta carrera de la palabra de Dios? En esta carrera de una vida cristiana. Entonces hay que hacer ajustes en nosotros. Necesitas hacer ajustes. Necesitamos hacer ajustes si queremos continuar en este juego. Marcos 9:17. Marcos capítulo 9, verso 17. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo al verso 17. Y respondiendo, y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu, ¿cómo? Mudo. A ver, nada más regreso rápidamente hace una semana o hace 15 días, no recuerdo. Cuando dije yo, creo que hace 15 días, cuando vimos que 3 hechiceros se convierten de África, se convierten a Cristo, ¿se acuerdan? Y se convierten a Cristo y ellos dan testimonio y le dicen a los cristianos, la enfermedad no proviene de Dios. La enfermedad es provocada por Satanás. Porque Jesús vino, el testimonio, eso ellos lo dijeron. Y yo estoy diciendo ahorita, porque Jesús vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él vino para llevar nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Yo no sé realmente cuántos pueden dimensionar esto que estoy diciendo. La palabra de Dios es multidimensional, porque al mismo tiempo estamos sentados a la diestra del Padre, estamos sentados en los lugares celestiales, perdón, que dice Efesios, y al mismo tiempo estamos aquí. ¡Wow! ¡Wow! Esto es poderosísimo. Esto tu intelecto no puede comprenderlo. Tu experiencia de vida no puede comprender esto, pero yo te estoy diciendo hoy lo que dice la palabra de Dios. Al mismo tiempo estás aquí tú, pero al mismo tiempo tú estás sentado en los lugares celestiales, en la obra terminada de Jesús. Ahora, fue tan completa la obra de Cristo en la cruz, fue tan completa que es tan extensa y hay mucho que poseer. Nosotros tenemos mucho que poseer de la obra terminada de la cruz. Quizá algunos han tomado solamente un 3%, quizá unos un 1%, quizá algunos 0.003%. Yo no sé cuánto has poseído tú de la obra terminada de Jesús que hizo ya para ti, para mí. Es tan extensa, tan perfecta, tan maravilloso que hay mucho que poseer. Maravilloso Jesús, ¿verdad? Por eso necesitamos hacer ajustes en nuestro corazón, ajustes en nuestras vidas. Y entonces estoy leyendo el verso 17 que dice, traje a ti a mi hijo. Un hombre se acerca a Jesús que tiene un espíritu mudo. Si tiene un espíritu mudo el hijo, entonces ¿qué no puede hacer el hijo? Hablar. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Wow, fíjate todo lo que hace un espíritu de enfermedad. En este caso es un espíritu mudo. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? Y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús como que se molestó, ¿no? Pero finalmente, ¿qué dice Jesús? A ver, tráiganlo. Y aquí hay una lección maravillosa. Hay una gran diferencia entre incredulidad y fe. Wow. Cualquiera lo relacionaría el uno con el otro, pero hay una gran diferencia entre incredulidad y fe. Están muy serios, están atentos. Hay una gran diferencia. Cuando tú y yo ahorita ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo y somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesús, eres sellado. Imagínate toda la vida de Dios depositada dentro de ti en estos momentos.
Toda la fuerza de Dios, toda la autoridad de Dios, todo el poder de Dios está dentro de ti y de mí. Todo eso, toda la vida. Quizá no lo puedes digerir porque necesitamos conocer la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna otra vez? En conocer al Padre y conocer. ¿Cuántos quisieran conocer al Papá? ¿Cuántos quisieran conocer a Jesús? Y cuando digo esto, no estoy hablando del intelecto, no estoy hablando de los 30 años del Evangelio, estoy hablando del corazón, hacer ajustes en el corazón. Porque a Dios se le conoce no en el intelecto, se le conoce en el corazón. Entonces, puede ser que haya más de una semilla creciendo en tu jardín de tu corazón. Quizá la hierba mala, no quizá, la hierba mala está compitiendo con la semilla de Dios. Ahora, la incredulidad y la fe son dos semillas plantadas en el corazón. ¿Cuál está creciendo más alta? Esa es una pregunta para ti. ¿Cuál es la semilla que está creciendo más alta? ¿La de la fe o la de la incredulidad? Sigue conmigo esta analogía. Sigue conmigo esta analogía. Lo que estamos viendo es que en la multitud hay algo aquí que muy interesante porque los discípulos eran las personas más capacitadas, experimentadas y que Jesús había enseñado y empoderado. Y ellos ya habían liberado a gente endemoniada. Ellos ya habían hecho milagros. ¿Se acuerdan que él mandó a 70 discípulos? Primero mandó a los de dos en dos a sus 12 y después mandó a ¿cuántos? A 70. Entonces, esto era un avivamiento en la ciudad. Estaban haciendo milagros y prodigios los discípulos con la autoridad que Jesús les dio. Pero aquí lo que llama la atención es que vinieron a Jesús porque sus discípulos, los que ya habían hecho milagros y liberación demoníaca de enfermedad, no pudieron. ¿Qué pasó aquí? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó aquí? Dile a la persona que está a lo tuyo, ¿qué habrá pasado? A veces somos demasiados intelectuales, pero y no comprendemos. Y pues, somos tan intelectuales que nos cuesta trabajo comprender la palabra de Dios. La palabra de Dios es otra dimensión para el ser humano. Pero es tan simple lo de Dios, pero es muy profundo. Pero la verdadera fe te lleva a tu mayor nivel de inteligencia. Digo conmigo, la verdadera fe te lleva a tu mayor nivel de inteligencia. Porque cuando tú tienes fe, estás creyendo y se te ha revelado. Entonces tú sabes cómo actuar y qué hacer. Y, y nosotros no creemos porque no entendemos, nosotros creemos porque entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Por qué hablo con esta seguridad el Evangelio? ¿Por qué hablas y predicas con esta seguridad? Porque cuando tienes una relación con tu papá, te descubres a ti mismo. ¿Cuántos se quieren descubrir a sí mismos? ¿Cuántos quieren saber realmente? Muchos se van de la iglesia porque no, se van por oraciones no contestadas. Pero a veces nuestra oración, cuando entiendes esto, bueno, no me voy a adelantar, pero muchos se van de la iglesia porque no encuentran, hay oraciones no respondidas o no contestadas, porque no encuentran, porque oraste mucho tiempo por tu esposo y nunca llegó tu esposo, porque oraste mucho por etcétera, etcétera y nunca sucedió. Y la gente no le encontró propósito y nunca entendió lo que Dios estaba hablando. Por eso digo ahorita que tu mayor nivel de fe es tu mayor punto de inteligencia. Cuando entiendes lo que Dios está hablando y lo que Dios está haciendo en tu vida, eso es poderosísimo en el ser humano. Pero Satanás siempre quiere llevarnos a un mayor nivel de estrés, de trabajo, para estar entretenidos en todos estos puntos que nos sacan del propósito de Dios. Y sigo leyendo en el 19 y respondió él y les dijo,
Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Y luego dice que se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Siempre el Satanás quiere crear una perturbación. Satanás siempre quiere que veamos con nuestros ojos y no con el corazón. Satanás todo el tiempo quiere que veas con tus ojos físicos. Siempre te va a querer perturbar con situaciones que tú puedes ver. Ese es su trabajo, que veas con los ojos naturales y no con los ojos de tu corazón. Hay una gran diferencia, porque con los ojos del corazón es con fe, y con tus ojos naturales es lo que ves. Lo que estamos viendo ahorita es un espectáculo a los pies de Jesús. El muchacho endemoniado estaba siendo liberado y estaba sacudiéndose en el piso. Esa es una realidad, eso sucede al día de hoy. El mundo espiritual es tan poderoso y tan real. Es tan real, iglesia. Ahora, lo que estoy diciendo es que la fe no niega la existencia de un problema. Por supuesto que no. La fe no niega la existencia, solamente que la fe le quita esa influencia a ese problema, ese poder a ese problema. Eso es maravilloso. El que tenga oídos para oír, oigan. Y sigo leyendo y me voy al 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Vean esto, el 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, me encanta esto que dice el papá, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Creo que esta es la menor medida de fe que podemos encontrar en la Biblia. Es la menor medida de fe que podemos encontrar porque le está diciendo, pero si puedes hacer algo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y me encanta cómo Jesús le cambia, con la respuesta le dice, le cambia todo, se la regresa de esta manera. Dice Jesús, o sea, casi casi le está diciendo al papá, si tienes la capacidad de resolver ese problema, ayúdame, ¿no? Pero el Señor le volvió a la mesa y le dijo, Jesús, si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y me sorprende esto porque dice, creo, es una fe, pero al mismo tiempo dice, ayuda a mi incredulidad. Hay dos semillas compitiendo dentro del corazón. El que tenga oídos para oír, oiga. Voltea a ver a tu corazón en estos momentos. Voltea a ver en tu mente, tu corazón, cómo está. Hay dos semillas. La fe no es lo contrario de la incredulidad. Simplemente son dos semillas. Porque Él dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Wow, es poderosísimo. Esto es poderosísimo. Tengo más de una planta creciendo en mi jardín. Y sabes, ¿me quedé en cuál? Ok, voy a leer otra vez el... Ok, voy al 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu que inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Me encanta porque Jesús ya lo vio en el espíritu. Estaba abierto el mundo espiritual. Todo está desnudo en el mundo espiritual. Pero eso a veces uno sabe cosas, iglesias. Uno sabe cosas. Eh, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como, ¿cómo quedó él? De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a su casa, o sea, cuando entró a su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera?
Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Imagina un jardín. Voy a entrar un poquito a esto que es muy profundo. Al menos para mí es muy profundo. Pero imagínate esto, en tu jardín, la palabra de Dios riega todo el corazón ahorita, está regando todo tu corazón. Las semillas están compitiendo por los nutrientes, están compitiendo por esa buena tierra, están compitiendo porque quieren recibir agua. Todo jardín necesita agua, necesita que le dé el sol, ¿verdad que sí? Necesita oxígeno. Ahorita se está regando todo el jardín de tu corazón, todo. Y cuando digo todo es todo. Los nutrientes buenos como los nutrientes malos. Esto es poderosísimo. Ahora, ¿por qué? Porque en la presencia de Dios todo se riega. En la presencia de Dios todo fructifica. Pon atención a esto. Cuando los discípulos estaban en la última cena, en ese lugar de intimidad, en la presencia de Jesús físicamente, estaban en la presencia de Jesús. Pero vean cómo en la presencia de Dios todo sale a la luz. Todas las semillas del corazón salen y brotan. Brotó lo del corazón de Juan. Y entonces Juan estaba recargado en la última cena sobre Jesús en su corazón. ¿Se acuerdan? Pero al mismo tiempo, en la presencia, el corazón de Pedro le estaba diciendo a Jesús, Jesús, yo siempre, nunca te voy a negar. Jesús le estaba haciendo promesas de labios para afuera, pero en su corazón estaba que lo iba a negar. Pero al mismo tiempo estaba Judas, que en su corazón había surgido la maldad de entregarlo. ¡Wow! Todo brota en la presencia de Dios. Todo. Ahorita se está regando el jardín de tu corazón. Es poderosísimo. Iglesia, necesitamos captar esto para entender cómo trabaja el Señor. Necesitamos comprenderlo, porque no conocemos cómo trabaja el Señor. Y ahí es donde entra la frustración del ser humano, la frustración del cristiano y las malas decisiones. Y concluimos mal nuestra vida. Y las consecuencias de concluir mal son terribles. Y no es Dios, Dios no tiene nada que ver en eso. Pero en su presencia Dios expone un poco de nuestro enojo. Dios expone en su presencia un poco de lo que hay en mí, mi enojo, mi inconformidad. ¿Ha notado esto? En la presencia de Dios se te expone lo que hay en el corazón y debemos de ser inteligentes y entender esto. Porque cuando surge esto en mí, cuando yo lo capto, yo debo de arrepentirme inmediatamente, captarlo, entenderlo. Esto no es correcto. Estoy en la presencia de Dios, está surgiendo una crítica, por ejemplo, una, lo que sea que surja en tu corazón. En la presencia de Dios se expone la semilla que está en ti. Pero ¿para qué es expuesta? Para que nosotros nos arrepintamos en este mismo instante. En este mismo instante, porque cuando no te arrepientes, esa semilla hace raíces. Y cuando hace una raíz, es complicado, es terrible cuando una semilla una semilla de amargura se hace una raíz tan profunda en mi jardín. Es cuando la gente se amarga, cuando la gente se frustra, cuando la gente empieza a criticar a todo el mundo. Ya hay raíces, hierbas, semillas que crecieron más que las semillas de la palabra de Dios. Porque el enemigo siempre trata y siempre va a estar compitiendo con esto. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Yo no sé qué está surgiendo cuando está la presencia de Dios. Por eso llego a lo que dije la semana pasada. Cuando tú tienes una comunión que es más profundo a una relación con tu Padre, entonces tú te defines porque empiezas a conocerte y empiezas a arrepentirte. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de mente y cambio de corazón. Vas cambiando tu interior en decir, esta semilla no es buena.
Yo no quiero esta semilla, Señor, perdóname, estoy criticando de más ya. Señor, estoy viendo de más, perdóname. Entonces, el enemigo, esas semillas se las va a estar depositando porque saben que estas semillas compiten con tu destino, compiten con tu propósito. Es un parteaguas tremendo, wow. Di conmigo, la presencia del Señor hace que todas las semillas sean regadas. Ahora, voy a regresar a la historia de este hombre que con honestidad dijo, Señor, sí, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos estamos así? Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y sabes, quizá podríamos creer quizá podríamos pensar que Dios, que Jesús le va a decir, bueno, necesitas más fe, necesitas una fe más grande para que puedas ver esto. Pero me encanta porque Jesús anuló ese concepto. Wow, digan conmigo, wow. Jesús anuló ese concepto de decir, es que tienes que tener una fe más grande. Y vamos a ver por qué digo que Jesús anuló el concepto, porque cuando siguen leyendo, Jesús dice, si tuvieras fe como un granote de mostaza, si tuvieras fe como un granote es un granito de mostaza. ¿Saben cuánto mide un granito de mostaza? ¿Cuánto mide el granito de cuánto mide un granito de una mostaza? ¿Milímetro? ¿Eso es grande? Más bien, ¿qué plantas están creciendo en mi jardín? Que están anulando el efecto de mi fe. Wow. En esta historia se les presentó a los discípulos liberar a este niño que tiene un espíritu mudo, pero ellos no pudieron. Ahora, ¿por qué no pudieron si los discípulos son personas experimentadas en esto? ¿Por qué? Si ellos eran las personas más entrenadas en esto. Ellos sabían que tenían autoridad y tenían poder. Di conmigo, autoridad y poder. Ellos tenían autoridad y poder de parte de Jesús. Jesús les dijo, vayan de dos en dos, ¿se acuerdan? Y no fue suficiente que después en Lucas 10 añade a 70 más. Imagínate, ¿cuántos somos aquí? Y yo les digo, por lo que Dios me dice, vamos de dos en dos, vamos a agarrar todas estas colonias, pero hasta que seamos 82 personas, porque eran 70 más 12, ¿cuánto es 82? Y vayan, toquen y sanen enfermos y liberen endemoniados. ¿Cuántos lo harían? ¿Qué? ¿Ninguno? A ver, ¿cuántos lo harían? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Nos faltan más. 21, 22. ¿Cuánto es la diferencia entre 82 y 22? ¿Cuántos? Necesitamos 60 más. ¿Conocerán, hermanos, a gente que quiera que nos recomienden? Aquí hay. Pero, di conmigo, los discípulos eran personas experimentadas. ¿Sabes? A Jesús no le impresiona la manifestación demoníaca. Satanás quiere que tú veas. Recuerda, Satanás quiere que veas con los ojos siempre. No tengo, no se puede, soy incapaz yo de esto. Me faltan muchos niveles de estudio y de preparación. No estoy diciendo que no estudies y que no te prepares. Pero Satanás quiere que veas, es que es imposible que mis hijos, es que es imposible que mi esposo, es que es imposible esto, es que es imposible. Y Satanás, recuerda, son semillas que están compitiendo con tu destino y tu propósito dentro del mismo jardín de tu corazón. Ahora, a Jesús no le impresionó esto de el demonio, a Jesús no le, porque Jesús dice, yo vi a Satanás, ¿se acuerdan? Descender como un rayo cuando el Padre lo expulsó del paraíso.
Y los discípulos, en esta historia, en Lucas 10, cuando vemos que los discípulos se maravillaban porque echaban fuera demonios y sanaban enfermos, era un avivamiento. Y Jesús les dijo, no se maravillen por eso, no se impresionen por eso. Vean la perspectiva. Vamos entendiendo esto. Y el Señor dice, más bien alégrense porque sus nombres están escritos, ¿dónde? ¿Dónde? Eh, a veces cuando tenemos problemas, preferimos la comprensión de un amigo que la liberación de una persona de fe a tu problema. Cuida el rumbo de tu corazón en esto, iglesia, porque siempre queremos que nos escuchen pero ten mucho cuidado de cómo hablas de tu problema y cómo tu problema te define. Queremos que nos comprendan y vamos, y no estoy diciendo que no lo hables con tu mejor amigo, pero a veces es mejor que vayas a una persona de fe y que tengas un rompimiento en eso. Eso es diferente a que alguien que apapache tu dolor y que apapache y te esté sobando a alguien que te va a liberar de la situación en la que tú puedas estar pasando y viviendo. Ten cuidado de lo que nos alimentamos. Ten mucho cuidado de qué te alimentas, porque la gente no se da cuenta. Los hermanos no se dan cuenta, no se dan cuenta en esto. Pero voy a regresar a esta historia. Los discípulos, al no liberar a este enfermo con el espíritu mudo y sordo, me encanta porque no crearon una teología como hoy en día buscan los cristianos, el decir, bueno, todo lo dejamos a la soberanía de Dios. Bueno, quizá, quizá Dios no quiso sanar a este niño, a este joven. Quizá no era la voluntad de Dios sanarlo. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios es bueno. Y a veces dejamos esas teologías equivocadas o esos conceptos erróneos porque no conocemos a Dios. No conoces a Dios. Bueno, pues ya Dios sabrá. Pues los discípulos no pudieron y cualquiera hubiera pensado, bueno, pues era la voluntad de Dios. Dios tendrá su momento. Dios tendrá su tiempo. ¿Cuántos piensan así? O fue la voluntad de Dios. Los discípulos, me encanta porque lo que hicieron los discípulos es llevar una parte a Jesús. Ven Jesús, dinos por qué no pudimos liberar a esta persona. ¿Y qué le contesta Jesús a los discípulos? Este género. Ahora, Jesús no estaba ayunando y no estaba orando. What? Cuando Jesús dijo esto, Jesús no estaba ayunando y no estaba orando. Es más, la única vez que registra la Biblia que Jesús ayunó fue al comienzo de su ministerio. ¿Recuerdan esto? Ahora, Jesús no estaba ayunando y no estaba orando. Y Jesús sí lo liberó. Y los discípulos no. Ay, Señor. Wow. Entonces, ¿por qué Jesús les dice, ese género solamente sale con... Voy a decirte algo. Y, y creo que esto va a cambiar muchas cosas en tu estructura de mente. A veces los cristianos oran o ayunan, perdón. Ayunan los cristianos como si fuera una huelga de hambre. Es decir, Señor, no voy a comer hasta que resuelvas el problema. No voy a comer hasta que me aumentes el sueldo. ¿Verdad que a veces se ayuna bajo ese concepto? No, voy a ayunar hasta que el Señor me responda. Pero a ver, Jesús no estaba ayunando ni estaba orando. Y al diablo no le impresiona que ayunes, ¿eh? Al diablo no le impresiona eso, al diablo no le da miedo eso. Y tampoco creas que por ayunar estás ganando puntos para convencer a Dios. ¿Cuántos aceptaron a Jesús ya en su vida como su Señor y Salvador? Sabes tú que eres justicia de Dios en Cristo, ¿verdad? Y la justicia que es la imagen de Dios restaurada en ti. Es decir, Dios hizo al hombre a su imagen y a su
y lo bendijo. A ver, ¿cuántos están bendecidos? ¿Cuántos viven así, bendecidos? Maravilloso. Entonces ya son bendecidos. Ahora, ¿cuántos se están multiplicando? ¿Cuántos están siendo fructíferos? ¿Cuántos están llenando la tierra? ¿Y cuántos están gobernando la situación por la cual están viviendo? Maravilloso. Entonces, Jesús no ayunó por un problema. Jesús no ayunó por un problema, sino Jesús ayunaba por un estilo de vida que él tenía. Un estilo de vida. Sabemos que el ayuno no va a entrar en la parte fisiológica o corporal en lo que ayuda, porque realmente ayuda, pero ese no es el fin. Ese no es el fin. Yo no confío en el... Me gusta hacer ejercicio y lo hago, aunque no se note. Hago ejercicio, pero mi confianza no está en el ejercicio. Comes bien, pero mi confianza no está en el alimento, iglesia. ¿Capish? Ahora, esta clase solo sale con... Ahora, en esta historia, vamos a ver, ¿qué identificó Jesús el problema en esta historia? La incredulidad. Vean cómo Dios ve las cosas. ¿Qué identificó Jesús en el problema? La incredulidad. ¿Y qué identificó el papá del niño el problema? El demonio. El demonio. Otra vez, ¿qué identificó Jesús en ese problema? ¿Y qué identificó el papá como el problema? El demonio. Para el papá el problema era el demonio. ¿Y para Jesús cuál era el problema? La incredulidad. Creo que hay guerras que estás teniendo y que Jesús no diseñó para ti. Hay guerras que estás teniendo en tu jardín que no están diseñadas por Dios. No fueron diseñadas por Dios. Y estás ahí en esa guerra. Estás ahí en esa guerra. Pero hay guerras que Él no diseñó. Dios no diseñó, pero que tú estás viviendo, ¿sabes? El Satanás no se intimida cuando te brincas una comida. No se intimida Satanás. Satanás se ríe en eso. Eso no le impresiona a nadie. Hace 15 días les di la historia. Estamos hablando de nuestra identidad. Nuestra identidad. Cuando Jesús iba en la barca, los discípulos estaban en una amenaza de una tormenta real. Y, y Jesús para y detiene la tormenta. ¿Recuerdan eso? Y yo les dije que lo natural no puede controlar lo natural, sino que lo espiritual sí transforma lo natural. Ahora, cuando digo lo espiritual, es a través de tu identidad. Cuando tú recibes a Jesús, tú te conviertes en una persona de influencia. Tú influyes en el ámbito espiritual, en el ámbito territorial, en el ámbito personal. Tú influyes, tu influencia de reino, tu identidad, cuando eres una persona que sabe quién eres. El lugar que tú pisas, si había muerte hay vida, si hay pobreza se multiplica hay provisión, si hay perturbación, entonces por medio de tu identidad hay paz. Eso es poderosísimo. Si es al revés, entonces algo estamos haciendo mal. Pero si es como lo estoy diciendo, entonces vas por buen rumbo. A ver, ¿cuántos quieren hacer ajustes en su vida? Maravilloso. Entonces vuelvo a esto de lo que sucede, iglesia. El ayuno no impresiona a Satanás ni es para que tú logres puntos, ni para que le tuerzas el brazo a Dios, de que Dios haga algo. Yo creo que Dios nos está... Me encanta la respuesta de Jesús porque Jesús estaba dispuesto a liberar al niño, sí o no. Jesús todo el tiempo está dispuesto a ayudarte. Jesús todo el tiempo está dispuesto a liberarte. Por eso estoy diciendo que estás quizá peleando batallas que Él no creó. Pero hay semillas en nuestro jardín. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esto? Dios nos va a enseñar algo. Que oremos, necesitamos orar. Dice, este género sale con ayuno y oración. A ver, pero ¿qué género? Voy a llegar a ese punto. Creo que Dios nos quiere enseñar que oremos más allá de nuestra conveniencia.
de la manipulación a Dios. Manipular a Dios. O Señor, eres mi sirviente. Quiero que lo hagas así y así. O sea, quiere que vayamos a una oración más allá de mi conveniencia. Wow. Se quedaron muy serios en esto. Se quedaron muy serios en esto. Pero estamos hablando de ayuno y oración. Ahora, ¿por qué el Señor dice ayunen? ¿Qué es lo que hace una persona que ayuna? ¿Deja de darle qué? ¿Qué más? ¿Cuántos han ayunado? Muy pocos. Bueno, pues vamos, es tiempo de comenzar a ayunar, pero bajo esta perspectiva. Alguien que ayuna tiene hambre de ver cosas que no puede ver con sus ojos naturales. Tienes hambre de conocer a Jesús, de conocer a Dios. ¿En qué opera la fe? Pues en lo que no podemos ver. ¿En qué opera la fe? En lo que no podemos ver. ¿Y en qué opera la incredulidad? En lo que puedes ver. En lo que puedes ver. Pero vamos a ojo con esto que voy a decir. Porque con toda la autoridad que tenían los discípulos, con todo lo que Dios les había dado, ¿qué pasó con ese poder? Dios les había dado poder y autoridad. Cuando tú recibes a Cristo, tú tienes poder y autoridad. Wow. Poder y autoridad. ¿Sí sabías eso? Tú tienes poder y autoridad. ¿Cuántos tienen poder y autoridad? ¿De verdad sabes que tienes poder y autoridad? ¿Sabes la persona tan potencial que tú eres al conocer y vivir en esta verdad? En vez de estar buscando, con todo respeto lo digo, al mejor médico, por, con este poder y autoridad que tú tienes, en vez de estar buscando al mejor psicólogo, con este poder y autoridad que tú tienes, en vez de que vayas y dudes, porque hay personas que han dudado del poder de Dios, que quieren, están a punto de ir a buscar a alguien que les lea las cartas, que no son las cartas del Evangelio. Es terrible las semillas que están compitiendo dentro de tu jardín. Las semillas de incredulidad y la semilla de fe. ¿Cuál va ganando en este momento? ¿Cuál está más grande? ¿La de la fe o la de la incredulidad? Ahora, la autoridad de los discípulos se fueron diluyendo con el uso. Comenzaron a ver con sus ojos y no con el corazón. Se te empieza a normalizar este estilo de vida. Entonces, ayunar es cuando tenemos apetito de las cosas que no puedes ver, porque esto es anclarnos a nuestra fe, anclarnos a lo que el Señor ya hizo por nosotros. Y por eso dice en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, el Señor no quiere que confiemos en el billete de 500 pesos. El Señor no quiere que confiemos en lo que tengo materialmente. El Señor no quiere que confiemos en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven pueden variar. Acuérdense, lo hemos visto. Son variantes las cosas que se ven. ¿Verdad que sí? Todo es cambiante. Pero lo que no se ve es lo que domina o controla o de alguna manera hace que sea material el mundo físico. Dios, ¿cómo creó los mundos? A través de lo que no se veía. No se veía y Dios creó los mundos, creó el universo, creó el tercer cielo, creó los planetas, creó la tierra.
pero de lo que no se veía. Maravilloso es esto, ¿verdad que sí? Porque nuestra confianza, ¿cuántos quieren anclarse a esta fe? Es anclarnos en lo que no vemos, en las cosas que son eternas. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a quién. Entonces, no rogamos a papá por los milagros. Él ya ha decidido hacerlo. No rogamos a Dios por los milagros. Él ya ha decidido hacerlo. Maravilloso. Solo que estamos aprendiendo, iglesia. Dele el aplauso al Señor. Pero es importante aprender a cooperar con la forma en cómo Él se mueve, con la forma en que Él trabaja, como en la forma en la que Él piensa. Es aprender a conocer a papá. No conocemos a papá, no lo conocemos, porque hemos dejado, no hemos sido inteligentes y hemos dejado que las hierbas malas crezcan. Y no nos hemos dado cuenta que esas semillas compitieron con la semilla buena y muchas veces ganaron y nos dominaron. Y por eso mejor muchos se van, salen del propósito y concluyen mal. Porque las semillas malas le ganaron a las buenas. ¿Por qué? Por falta de conocer a Dios. Sabían aquí, pero no sabían aquí. Vieron como Satanás quiere que vean con los ojos, pero nunca vieron con el corazón. Maravilloso es esto, ¿verdad? Entonces dice, esta clase solo sale con oración y ayuno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Cómo vas a lidiar tú con la incredulidad? ¿Cómo vas a lidiar y cómo vas a poner tú tu atención en lo eterno? Ya estamos llegando al punto final. ¿Cómo lidio yo con la incredulidad y cómo yo poner mis ojos en lo eterno? Porque al ponerme yo en mis ojos y mi mirada en lo eterno, es como lo natural es transformado. Es cuando la oración va más allá de mis palabras. ¿Sabías tú que hay oraciones que no necesitan palabras? A veces solamente con un gemir. Gemir nada más. Cuando adoras a Dios, cuando conoces a papá, todo esto va más allá de nuestra conveniencia. Decía Jesús, esta clase solamente sale con oración y ayuno. El problema no es el demonio. Di conmigo, el problema no es el demonio. El problema es la incredulidad. ¿Cuál es el antídoto entonces, iglesia? Es aprender más, ir más allá de mí, de lo que me conviene a mí. Estar dispuesto a saltarte esta comida. ¿Sabes por qué? Porque tú te anclas a lo que no se ve. El Señor quiere que nos anclemos a lo que no vemos. Porque desde este lugar, cuando oramos y ayunamos y nos anclamos en la eternidad, desde este lugar opera la autoridad. Y Satanás le tiene miedo a un cristiano que trabaja y opera bajo la autoridad. Nosotros como cristianos tenemos dos piernas. Una pierna es el poder de Dios en nosotros y otro es la autoridad. Hay cosas que el poder no puede hacer y hay cosas que la autoridad no puede hacer. Hay cosas que la autoridad puede hacer y que el poder no puede hacer. Wow, diga conmigo, wow. No puedes caminar chueco. Necesitas caminar con las dos piernas firmes y que el poder de Dios en tu vida esté al mismo nivel que tu autoridad. Pero ¿cómo funciona esto? A través de que nuestra semilla, anclarnos en lo eterno, nuestra mirada en lo eterno, a través de cómo, de la oración y el ayuno. Porque el ayuno no hace que no es convencer a Dios que lo haga. Es anclarnos en conocer a Dios de manera más profunda. Conociendo a Dios te conoces a ti y te anclas en lo eterno, en la fe. Y te descubres a ti mismo y sabes quién eres. Una persona que camina con fe,
que es la moneda del cielo, todos lo sabemos, es la moneda a través de lo que creo. Entonces, tú vas a usar tu fe para usar tu poder y tu autoridad. Y entonces Satanás te va a tener miedo. Satanás te va a tener miedo. Los demonios, al llegar a tu presencia, se van a querer porque tú tienes autoridad legal y tú tienes poder. Es que no lo puedo creer, entonces ayuna para que lo descubras. Necesitas orar y ayunar para que lidies con tu incredulidad. Porque esta clase solamente sale con oración y ayuno. Tenemos demasiadas semillas en nuestro jardín, ¿verdad que sí? Demasiadas cosas en las cuales me tengo que preocupar, en las cuales tengo que hacer. Demasiadas semillas. Satanás quiere hacerte una persona ocupada desde 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Quiere hacerte una persona estresada desde las 5 de la mañana que abres tus ojos hasta la 1 de la mañana que te duermas. Satanás va a trabajar todo el tiempo para que seas una persona ocupada, extremadamente ocupada, y que esas sean las prioridades de tu vida. Porque él sabe que entonces la hierba mala va a comenzar a crecer por encima de las plantas hermosas de la palabra de Dios. Sabes, con la autoridad que tienes como hijo de Dios, puedes expulsar entonces, ahora sí, con esa autoridad que tienes en la palabra de Dios en tu vida, sí vas a poder entonces influenciar y atacar lo que está influenciando y que está atacando a tu familia, que está atacando a tus hijos, que está atacando tu economía. Ahora sí, con ese poder y esa autoridad, tú puedes expulsar a todo demonio que está causando estragos en tu vida. Primero en tu corazón. Porque tengo oídos para oír, oiga. Aleluya. El Señor quiere, Dios nos habló de avances familiares, de avances en todos los sentidos en nuestra vida. Él quiere que avances corporalmente, Él quiere que avances espiritualmente, Él quiere que avances en todas las áreas en este año. Y Él nos está dando herramientas. Yo te recomiendo que este rompecabezas que estoy diciendo lo abraces y que cuando ayunes y ores, te vas a dar cuenta que vas a orar más allá de tu conveniencia y que hay oraciones que solamente con puro gemir, wow, estás conociendo a papá y vas a comprender a cómo cooperar con él y vas a entender cómo trabaja él. Y te vas a anclar y vas a lidiar con esa semilla de incredulidad en tu corazón, esas hierbas malas. Y lo único que vas a hacer es conocer más a papá y te vas a descubrir más tú. Poderosísimo. Den un aplauso al Espíritu Santo. Den un aplauso al Espíritu Santo. Maravilloso. Seamos inteligentes. Una persona de fe es inteligente. Ahorita se regó ya el jardín. Yo te invito a ponerte sobre tus pies en esta maravillosa mañana. Y si esa semilla de rencor, de resentimiento, arrepiéntete ahorita de una vez. Ponte de cuentas con Dios ahí. Dile, Señor, yo no quiero esta semilla de dolor. Yo no quiero esta semilla de incredulidad. Yo no quiero esta semilla, Señor, que está compitiendo con las semillas de la palabra de Dios dentro de mí. Yo te invito a adorar al Señor con nosotros. Esto es Veraca, tierra de bendición.